El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido nuevamente. Este es tu programa con Lectivismo Ideológico 2, aquí en tu programa Derecho y Palabra. Continuamos con el profesor Daniel Marte para poder darle continuidad a este tema tan importante para nosotros. Debes ver la primera parte que se llama Colectivismo Ideológico 1, donde opinamos, ¿verdad? Y es nuestra convicción que estamos posiblemente ante un movimiento político que busca estandarizar, controlar, interpretar y o manipular los procesos electorales a través de su propia interpretación religiosa y en violación de la conciencia individual. Lucha que le ganamos al Estado cuando la vacuna se quería que fuera mediante un endoso doctrinal o pastoral. Y se resolvió que era un derecho del individuo. Así que no te vayas, hoy continuamos con ese análisis. Continuamos en nuestro programa, dimos un énfasis a la visión que yo he estado compartiendo en otros lugares, que los puedes encontrar en mi página de Derecho a Palabra, pero Daniel Marte, profesor Daniel Marte, tú escribiste un escrito, primero el mío, que es muy similar en cuanto a la preocupación, pero es mucho más amplio. Analizar lo que está sucediendo dentro del PNP, dentro del propio movimiento conservador. Sí. El riesgo con lo que está pasando con las posturas del proyecto de unidad con base de fe y lo que tú entiendes que podría ser el resultado. Eso es así. Yo lo resumo en 3 puntos, es mucho más amplio. Sí. Y eso yo lo veo también cuando tú estás mandando un mensaje de un colectivo ideológico que no está claro de lo que está pasando. Sí, eso es así. ¿Lo Mira, interpreté bien? Sí, excelente, excelente. Mira, Yo tiendo a resumir así. sí. Mira, es que, yo comienzo el escrito con la siguiente frase, y es que hay momentos en la vida pública en que el pueblo tiene que detenerse, tiene que hacer un stop, ¿verdad? En buen español, y mirar con calma lo que ocurre y tenemos que atrevernos a llamar las cosas por su nombre. Y este es el momento de hacerlos, porque si esperamos mucho va a ser demasiado tarde. ¿Y a qué yo me refiero? Mira, es que, como bien mencionaste, estamos viendo mucha pelea por cosas pequeñas. Y van a decir, no, pero que las cosas no son tan pequeñas y nada. Tal vez lo que no entendemos es que esas cosas por las cuales se está peleando van a hacer que perdamos más de lo que estamos peleando. Porque, Explícate. ¿qué me voy a explicar? ¿Y cómo lo voy a explicar? Muchas veces, hace 10, 15, 20 años atrás, la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a un todo, estaba buscando tener voz, que se le escuchara en el gobierno. Yo siempre me acuerdo que cuando yo era pequeño siempre se estaba la iglesia quejándose de que no, el gobierno no ayudaba, que el gobierno no era una mano amiga, que el gobierno esto y lo otro. Siempre había una crítica contra el gobierno. Mas, sin embargo, en estos últimos años, o estos últimos 2 años, ¿verdad? Ha habido un cambio en esa dinámica. Y voy a empezar primeramente ¿verdad? Hablando del partido PNP. Aquí hubo un Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló, hubo un Pedro Pierluisi, hubo un Luis Fortuño, y la iglesia nunca progresó con esos gobernantes PNP. Cuando tú dices nunca progresó, ¿a qué te refieres? Me refiero a que la ayuda nunca estuvo disponible para la iglesia de una forma efectiva. Como se debería llevar. De acuerdo a la Constitución. De acuerdo a la Constitución, okay. Exacto. Más sin embargo, viene ahora una nueva gobernadora del PNP
Y por decirlo así, ¿verdad? De una forma coloquial, de la noche a la mañana, empiezan a crearse leyes a favor de la base de fe, ¿verdad? Leyes Base que de se fe. llevaban 16, 20 años solicitando al mismo Partido Nuevo Progresista. Exacto. Porque sí hubo una ley del 2011 que sí se creó dándole paso a la oficina de base de fe, ¿ok? Pero era ley muerta. Que se contratara, que Sí. se tomara en consideración a las iglesias, Sí. un enlace de base de fe, Sí. eran ley muerta. Ley muerta. Ley Exacto. muerta. Pues entonces cuando ahora, del 2024 en adelante, pues se procede a darle vida a esa ley y a crear otras leyes donde vemos que el creer esa base de fe, y cuando hablo base de fe, fe constitucional, ¿verdad? Que incluye a varias denominaciones, Varias expresiones. varias expresiones de fe. Pues entonces, Déjeme decirle, no es que no sepa la palabra, es que él piensa en inglés. sí. Y yo lo ayudo con la palabra. Por eso que usted a veces que se queda dando vueltas, pero no lo quieran escuchar en inglés porque no lo van a poder seguir. Eso es cierto. Y entonces cuando vemos esto, entonces vemos a otras personas que lo que quieren hacer es irse en contra de ese movimiento, de ese cambio de política pública. Al principio nos estábamos quejando de que la iglesia no tenía voz, de que la iglesia no tenía alcance. Y entonces empezamos ahora a criticar que la iglesia tiene alcance, tiene voz y se le está escuchando, porque hay veces que pensamos que tener voz es suficiente. No, pero tenemos que entender que tú puedes tener voz, pero si la voz no se escucha, es como ser mudo. Mas, sin embargo, ahora la voz se está escuchando, se le está dando alcance a esa voz, se le está permitiendo a esa voz levantarla de una forma en que dicen, vamos a considerarla, vamos a darle las herramientas disponibles, que están disponibles y que el Estado tiene disponibles para darlas. Pues entonces nos ponemos a pelear. Y la pregunta de los 64,000 chavitos es la siguiente. Si las peleas continúan, si continuamos echándole gasolina a un fuego que no debe pasar más allá de una simple llamarada, ¿qué va a suceder con todo eso que se ha logrado hasta el día de hoy? Y el problema es que si la pelea chabacana, porque esa es la palabra que yo utilizo, y chavinista, que son dos cosas diferentes, no es lo mismo, porque si buscan la definición, pero yo se la voy a dar luego, vamos a ver que nosotros nos estamos peleando entre nosotros mismos, y ese es el problema. Si la lucha viniese desde afuera, si la lucha viniera desde un enemigo natural, pues mira, ok, yo lo esperaba, yo espero esa lucha, pero cuando el enemigo y la lucha no es de afuera, sino está desde adentro, lo que estamos es... Y déjame añadirte estoy hablando poco porque quiero que Daniel dé su teoría, que es interesantísima, pero yo veo también no solo una lucha desde adentro, una lucha desde adentro de un sector que alega ser conservador, que alega que defiende esto y lo va a proteger en alianza con un sector que siempre ha sido enemigo de lo que hemos conseguido. Sí, y eso yo lo veo bien peligroso. Nunca lo había visto tan claro. Sabía que existía, pero ahora está a la luz del día. Y en el programa anterior hablamos de manipulación. De manipulación. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cómo se controla? Y estamos manipulando una palabra últimamente que todos lo llamamos fiscalización. Y es que estamos manipulando la palabra fiscalización con juego político. Estoy de acuerdo con contigo. Posicionamiento. ¿Cómo tú me dices a mí que algo está mal hecho cuando haces un montón de vistas y se concluye que todo fue conforme a derecho? Si no te gusta el derecho, cambia las leyes. Uh-huh. Pero si cambias las leyes que estás impugnando y diciendo que son leyes papillos, estás destruyendo todo el sistema económico.
Porque Exacto. todo el sistema económico completo de Puerto Rico, el 70 al 80%, estimo yo, funciona corporativamente. Y lo que estamos criticando es la liquidación de una corporación mediante No una venta solamente que eso, es legal. y que las corporaciones es prácticamente el fundamento del capitalismo. Sí, y no estoy entrando si es verdad o no es verdad. Es Claro. que todos los abogados serios hemos concluido que lo que se está alegando era legal. Ujú. Y que tú tienes las herramientas para conseguir de dónde salió el dinero porque están disponibles y tú tienes las herramientas para saber quién compró o no quién compró porque se someten unos informes y se someten unos estados bancarios y tienes disponibles unas órdenes. No las quieres buscar y bajo el... Entonces, otro elemento, no recuerdo bien si lo hiciste en tu escrito, que te lo voy a dejar para la próxima sección, que noto que sale un periodista y da una información y al otro día viene una investigación. Y tú te quedas, wow, del mismo sector conservador, pero otro periodista saca una información sobre tu sector y tú miras para el otro lado. Ujú. Y eso lo que tú entiendes que va a traer como consecuencia que un sector que ambos creen en estas leyes se está autodestruyendo a sí mismo. ¿Estoy correcto? Está correcto. Pues, tienes un minuto para cerrar esta sesión y después me gustaría que entraras a esa segunda parte que le da duro al PNP. Bueno, le has dado duro al PNP aquí y se lo merece. Sí, yo... Eso es lo que muchas Estamos veces... hablando del PNP. Es que muchas veces la gente no entiende Si eso. estás hablando del PNP. La gente no entiende que cuando yo reparto fuerte para todo el mundo. Bueno, es que estás haciendo un análisis real. Sí. O sea, tú lo que estás diciendo, no sé si estás de acuerdo, lo que estás diciendo es el PNP que ha logrado todo esto, él mismo se va a destruir y va a permitir que todo esto se pierda. Exacto, porque miran, es lo que muchos conservadores no entienden, y esto es un párrafo que yo hago y lo hago incisivo. Lo que muchos conservadores no deben entender de una vez y por todas es que no se trata únicamente de quién controla el partido ni quién gana la próxima elección. Se trata de qué visión de país se va a imponer mientras unos se entretienen en luchas internas y otros avanzan con claridad ideológica. No se vayan, continuamos en breve porque ese párrafo merece un ensayo aparte. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Hubo un párrafo que me gustó. Estábamos fuera del aire y estábamos relajando. Yo quiero escuchar ese párrafo otra vez. Es más, deberías hacer un escrito de ese párrafo nada más. Tú sabes que yo muchas veces hago eso. Sí. El párrafo es tan sencillamente profundo que cualquier niño puede tocar el fondo y tan profundo que un buzo profesional no lo encuentra. No sé si han escuchado eso. Todo depende de cómo tú te acerques a Así él. mismo es. Dice que es que lo que muchos conservadores deben entender de una vez es que no se trata únicamente de quién controla el partido, ni siquiera de quién gana la próxima elección. Se trata de qué visión de país se va a imponer mientras unos se entretienen en luchas internas y otros avanzan con claridad ideológica. En lenguaje de arroz y habichuela. El lenguaje de arroz y habichuela. Mira, y esto va en dos vertientes. Mientras unos pelean por nimiedades, hay otros que tienen una visión ideológica bien clara y no hay quien los detenga. Puede ser dentro del partido o puede ser fuera del partido. Y ahí es donde está el problema, porque si fuese dentro del partido, pues más o menos estamos bien. Porque siempre va a haber una persona con un punto ideológico claro y va a intentar hacer que los demás lo vean. Pero si no es dentro del partido, quiere decir que son de nuestros adversarios. Porque no me gusta llamarlos enemigos O opositores. o opositores. Ujú. Si nuestros opositores tienen el punto ideal claro, entonces quiere decir que ellos sí van a lograr su objetivo. Porque si su objetivo es traer su agenda y llevarla a cabo
y ser victoriosos quiere decir que mientras nosotros peleamos, ellos están logrando lo que quieren. Y eso lo podemos ver. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las cosas tal y como son. Mientras nosotros estamos logrando, ¿verdad? Y nos incluimos en esto. O sea, si nosotros estamos logrando que, ejemplo, que las oficinas de base de fe estén logrando lo que están logrando hoy en día, independientemente de lo que otras personas quieran pensar, se está logrando. Mas, sin embargo, personas dentro del movimiento conservador, dentro de iglesias, están diciendo o están dejando entrever o están diciendo a escondidas, están insinuando que toda persona que reciba la ayuda, la orientación, que reciba cualquier migaja de parte de la oficina de base de fe, es de dudosa reputación, es corrupta, le están comprando la conciencia. Pues entonces, ¿qué realmente estamos diciendo? Que nuestros líderes de fe no son personas honestas. Y si no son personas honestas a nivel individual, a nivel político, pues entonces estamos diciendo que nuestros ministros, nuestros sacerdotes, los imanes, los rabinos, el que sea, pues entonces no se merecen estar en un púlpito. Entonces la pregunta que yo tengo que obligatoriamente me tengo que hacer, entonces la pregunta es, ¿entonces en quién confío? Porque si yo por recibir la ayuda, la mano amiga que por décadas estuve yo pidiendo que se abriera, ahora se abre, y como no fui yo quien lo hizo, como no fui yo el que provocó que esa llave se abriese, ahora critico. Ahora no solamente critico, ahora señalo. Ahora no solamente señalo, ahora acuso. Ahora no solamente acuso, ahora sino que levanto una acusación tan y tan grave que estoy lanzando lodo. 3 semanas y no han sometido ninguna evidencia. Y tú hiciste también un escrito de unas situaciones internas del partido. Solicitaste la evidencia y tampoco te lo han dado. No. O sea que estamos hablando de conclusiones basadas en meras imputaciones, fundamentadas, basando lo que tú estás diciendo, en un problema político, partidista, Sí. y casi muy cercano a un narcisismo político y teológico serio. Mira, yo hice una pregunta hace un par de... Y dije muy cercano, pues no puedo concluir que lo sea. Sí. Hace un par de semanas, un par de semanas, yo hice unas preguntas y ahora voy a hablar con nombre y apellido. ¿Puedo hacerlo? Sí. Sí. Mira, yo pregunté, el señor Javier Jiménez hizo unas alegaciones y hizo diferencias dentro del Proyecto de Unidad y lo acribillaron dentro del Proyecto de Unidad. Joan Rodríguez Bebe sale del Proyecto de Unidad ¿y qué sucedió con ella? La acribillaron. Elian Martínez sale del Proyecto de Unidad y la acribillaron. Muchos del personal, Ada Nora Enríquez sale del Proyecto de Unidad y también la acribilla. La que fue candidata a la primaria. Exacto. Frente a Nilda. Exacto. Dora fue y también. O sea. E incluso ella alega que fueron a la casa para pedirle que retirara su candidatura y perdió por 4 votos en contra de la maquinaria. Sí. O sea, y muchos otros líderes han salido y los acribillan. O sea, entonces la pregunta es, o sea, ¿todos ellos están mal y el partido es el único que está bien? Eso valida lo que estoy diciendo. Es un tipo de narcisismo. El narcisista nunca reconoce que está equivocado. Y es un narcisismo teológico serio. Sí. Entonces, cuando yo presento pruebas documentales, porque hay que entender una cosa bien importante. No está malo con que tú hagas señalamientos. Es muy importante que se hagan, pero que sean validados.
que tenga documentación, que tengan, si son señalamientos judiciales, que tengan número de caso, que tengan el tribunal donde es, que tengan copias si están disponibles. Y cuando tú haces todo esto, que realmente es algo muy importante, porque si tú dices que todo el mundo tiene problemas de credibilidad, que tienes problemas de chanchullo, ¿verdad?, político, cuando tú tienes también, entonces empiezan a decir, no, eso no tiene nada que ver, cuando realmente tiene que ver mucho, porque está en juego tu credibilidad, está en juego No, y no solo control. eso, la mera manera de sacarte el problema es manchar la reputación de un compañero conservador, también de base de fe, que porque vive y piensa y practica su fe de una manera distinta a la tuya en un partido, ya tú lo estás atacando, descartando y, oye, y decirle a los pastores que venden su conciencia, le están diciendo, ustedes son unos Judas, que venden a Jesús por unas monedas de plata. O sea, exacto, tengo que decirlo tan profundo como es. Entonces, cuando miembros pasados de ese partido que tienen programas los cuestionan, entonces cambian el argumento. Por ejemplo, cuando a mí me llaman y dicen, no, el argumento inicial es este, porque le salió espontáneo y de la abundancia del corazón abra la boca. Yo creo que tenemos un problema muy serio de falta de identidad política. Exacto, y fíjate, y por eso es que yo decido analizar el PNP, porque no es aquí acusar a uno para limpiar al otro. Estás diciendo aquí los dos están mal. Aquí los dos están mal, y ninguno está tomando en consideración a la iglesia en general. No está tomando a las oficinas de base de fe como se tienen que tomar con seriedad. Porque se están utilizando golpes bajos porque alguien quiere ganar, pero no se está obviando quién es el que está perdiendo. Se está obviando aquellas cosas que realmente se tienen que ver. Vamos a aclarar esto para que no piense que estás haciendo una locución a forma. Tú lo que estás diciendo es, tienes que decidir si lo que se está haciendo es lo que llevas años pidiendo. Claro. Y si lo que se está sucediendo va a provocar que tú mismo eches a perder lo que llevas años pidiendo. Claro. Porque hay un gran sector de ese partido que está mudo y de líderes que se fueron que le están diciendo, aguántate, que estás atacando parte de lo que nosotros hemos trabajado durante años. Exacto. Por no ir a la historia. O sea, esto no es una locución a favor de mi trabajo. No. Esto es que tú dices, hay un partido que durante 4 años no nos dio esto, porque no nos lo dio. Ahora ese partido me lo está dando. Olvídate si lo hizo por politiquería o no. Te dio los espacios. La lucha que tú estás llevando por motivos electorales, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Vas a perder esto? Y yo creo que pueden llevar el ataque de otra manera. O sea, claro, la campaña sí. no debe ser esta. No. Y yo quiero hablar sobre esa cuestión de politiquería, si es o no es. Eso lo quiero tocar ahorita. Vamos a dejar eso para los últimos 4 minutos. Mire, uno piensa que este tiempo le va a dar y cuando uno empieza a dar cuenta, dice, si nos dejan aquí estamos hasta mañana. Sí. Pero no se vayan, que ese va a ser el cierre. Pero este artículo está en danielmarte.org y lo pueden buscar en mi página Derecho y Palabra. Porque siempre me los envían. Es el único que no le he hecho señalamiento de hay algo que no estoy de acuerdo. Y la verdad, ese te lo compro completo. No se vayan, continuamos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía. Senda FM. ¿Politiquería, sí o no? Ese es el cierre de nuestro programa. Mira, para los que quieran buscarlo, el escrito se llama Cuando la división interna puede costarnos mucho más que una elección.
Así se llama. Cuando la división interna puede costarnos mucho más que una elección. Y el muñequito, ¿verdad? Que Tú estás puse. diciendo más, ¿puede el partido en el gobierno prevalecer y con todo eso perderte lo que se consiguió? Claro que sí, claro que sí. Esa es tu tesis, sí, básicamente. sí. Y el muñequito dice, no entren en pánico que el misil que viene es uno de nosotros. ¿Verdad? Pero es misil. Pero es misil. Como quiera nos llega. Mira, y ahí está la situación que muchas veces nosotros no entendemos. Queremos decir que usan la iglesia como balón político. Yo le tengo noticias a las personas, ¿verdad? Y tal vez lo que yo voy a decir aquí va a causar un poquito de revuelo, conmoción, o me van a tirar, pero ya la gente dice que yo ando con el licenciado Gao. Bueno, ¿Tú te lo perdiste? exacto. O yo me lo busqué. Te lo buscaste. Sí. Yo creo que te lo Sí, yo me buscaste lo busqué. y te lo buscaste. Bien merecido lo tienes. Exacto, bien merecido lo tengo. Mire, el que piense que un partido político no busca los votos donde los puede obtener, está viviendo en un mundo utópico que realmente no sabe cómo funciona la política. ¿Por qué usted cree que hay partidos que se quieren alinear con el grupo LGBTQ+? Porque hay personas que buscan personas que son de la tercera edad y le ofrecen beneficios. ¿Por qué se buscan a los veteranos? ¿Por qué se buscan a conservadores? ¿Por qué se buscan a los liberales, a los que creen en el liberalismo? O sea, ¿por qué? Porque son sectores que agrupan votos. Pero ¿sabes qué? La iglesia no es diferente. La iglesia también es un sector que agrupa votos y realmente se tienen que... ¿Por qué? Porque son necesarios. La iglesia está, y esto es algo que me aprendí de alguien que conozco muy bien, la iglesia no está para gobernar, pero sí está para influenciar. ¿Verdad, licenciado Gao? Eso es así. Sí. Si eso es así, pues entonces tenemos que entender que la iglesia tiene que ser y se le tiene que llamar la atención y se tiene que observar la atención de la iglesia. Pues entonces no podemos permitir como iglesia que por estas guerras perdamos lo que se ha obtenido. Sea que se obtuvo porque nos quieren los votos, sea que nos quieren atraer al PNP, porque también Proyecto de Dignidad quiere atraer el voto de la iglesia, como lo intentaron hacer en el 2024, y así sucesivamente. O sea que esto tenemos que verlo de la forma que es. Y quiero cerrar con lo siguiente. La pregunta que debemos hacernos con seriedad no es quién ganó la última pelea interna, ni quién sonó más fuerte en la radio, ni quién logró imponerse en una reunión de partido. La pregunta de verdad es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a perder terreno en todo lo que decidimos valorar? ¿Solo por diferencias de estilo, luchas de poder y mezquindades internas? Porque lo que está en juego no es simplemente la próxima elección. Lo que está en juego es el tipo de Puerto Rico que vamos a dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sometido el caso, querido televidente, te dejamos pensando. Que Dios te bendiga. Gracias, Daniel. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.